aquí como todos los lunes, comentando la semana y lo de hoy, desde luego. Bueno, y hoy, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alba quiso dar a todo el mundo, al Perú especialmente, una lección de geografía política, de ética internacional, de relaciones exteriores, y la verdad es que dio tanta o más vergüenza que la que puede dar a veces el presidente Castillo cuando se pronuncia sobre asuntos exteriores. Escuchemos unos segundos de lo que atorrantemente dijo la pobre María del Carmen Alba hoy en el Congreso. La que seguiría es la que da los lineamientos, porque es evidente que el presidente no es que sepa de derecho internacional. Y todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia y que no está reconocida por Naciones Unidas, y de los 24 países árabes solamente lo reconocen uno. No lo reconocen los países árabes, ni nadie. Entonces, ¿cuál es la razón para que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Porque sabemos de la gente que ha ido y ha estado ahí presente y ha visto las 40 carpas. Son consideradas nómades, prácticamente. Entonces... ¡Qué horror, qué vergüenza! Esta pobre mujer que no hace sino expresar la indigencia intelectual en la que ha caído Acción Popular, pobre partido, pobre Fernando Belaúnde, pobre Violeta Correa, pobre gente vigente, de calidad, que todavía está en Acción Popular por inercia y por herencia y que no sabe seguramente qué hace ahí, ¿no? María del Carmen Alba, la República Saharaui tiene 266.000 kilómetros cuadrados. Es 32 veces más grande que el departamento de Ica. Está reconocida por más de 55 países, según una versión, y por más de 80, según otros. Tiene 500.000 habitantes, o sea que si tuviera 40 carpas, en cada carpa tendría que haber 12.500 individuos. No, usted se confunde con las carpas que se armaron en las calles de Lima para votar al usurpador y golpista, colega suyo, Merino de Lama, el presidente que felizmente duró poquitos días porque era una miseria como político y como persona. ¿Cómo puede explicarse que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores sea tan pero tan ignorante, tan pero tan burra en materia internacional? Bueno, es muy lógico. La crisis de los partidos, la partidocracia rota, quebrada, absolutamente sepultada. Eso es, María del Carmen Alba, es parte del resultado. Es lo que paren los partidos hoy, este tipo de ignorancia soberbia, ¿no? Porque además la han oído, con qué arrogancia dice 40 carpas son nómades, ignora todo, ignora que la República Saharaui surgió después de una vil traición española perpetrada por el rey Juan Carlos I, que abandonó lo que fue la colonia del Sahara español. Y entonces entraron Mauritania y Marruecos a apoderarse, apenas España se retiró de ahí, a apoderarse del territorio. Mauritania sensatamente abandonó el proyecto de usurpación, pero se quedó ahí, por supuesto, la monarquía corrupta, corruptísima de Marruecos. Y desde luego que Argelia ayuda a la República Saharaui y hubo una guerra en la que precisamente el ejército saharaui, asistido por Argelia, estaba ganándole la guerra a Marruecos, pero por supuesto hubo todo tipo de ayudas, la CIA de por medio, para que esta guerra se interrumpiera. Ahora hay una situación límbica, una situación de parálisis, pero la República Saharaui está reconocida por más de 55 países en el mejor de los casos, mejor dicho, en la peor de las hipótesis. 80 dicen otros, pero en fin, sobre eso hay, digamos, pensamientos ambiguos y decisiones no terminadas de tomar.
En todo caso, nadie puede hablar de 40 carpas, excepto que sea una persona absolutamente ignorante y ostentosamente lejana de la realidad o ajena a la realidad. En fin, encuesta de Datum. Encuesta de Datum. Primicia publicada hoy por algunos diarios, entre ellos Perú 21. Y entonces, claro, hablamos de Mari Carmen Alba, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que acaba de decir, la barbaridad que acaba de perpetrar, y el Congreso de la República. Popularidad, apoyo, respaldo popular, 7%. 7% aprueba al Congreso. 7% aprueba el Congreso. Y 87% lo desaprueba. ¿Inexplicable? No, ahí está. El resultado de un Congreso como el que nos manejamos. La otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con la elección del general José William Zapata, congresista de Avanza País, como presidente del Congreso? De acuerdo, el 22%. En desacuerdo, el 52%. O sea, ni siquiera el reemplazo de Mari Carmen Alba, el señor William Zapata, merece aprobación mayoritaria. 52% de desaprobación, 22% de aprobación. Y ese es el gran drama en el que nos encontramos desde hace meses. Un Congreso ilegítimo, un Congreso que no representa al país y que tiene que enfrentarse a un Ejecutivo que tampoco representa al país en este momento y que es repudiado por una amplia mayoría. Pero resulta que el Ejecutivo puede decir, sí, pero tú más. Y puede decirlo porque las encuestas lo dicen. Sí, pero tú más repudiado, tú más, digamos, mucho más censurado que yo. Y ya es decir mucho, ¿no? Y es porque Castillo tiene una amplia desaprobación, pero el Congreso la triplica, siempre. Bien grave este asunto que ha salido como una revelación en el IPES, ¿no? Instituto Peruano de Prensa y Sociedad, en el Centro Liber del IPES. La revelación es que, al parecer, Fray Vázquez, el sobrino prófugo, viajó en un vuelo de la Fuerza Aérea con el nombre de Lai Vázquez Castillo. El informe que publica hoy día María Elena Hidalgo en el diario La República está clarísimo y es rotundo, y está aquí el manifiesto de pasajeros, y efectivamente hay un Lai Vázquez Castillo, que además tiene un DNI falsificado. Pero además no es el único que tiene DNIs falsificados. Hay otras personas que fueron en ese vuelo Lima-Chiclayo que tienen igualmente DNIs falsos, espurios. Y el problema es que este Lai Vázquez, que parece ser Fray Vázquez, el prófugo, viajó en ese avión, en ese vuelo de la Fuerza Aérea, cuando ya era prófugo, cuando ya estaba pedido por el sistema de justicia. Si esto se comprueba, y ya están investigando, la figura del encubrimiento y de la obstrucción de la justicia va a ser todavía más clara. Y claro, el Ministerio Fiscal ya está preparando. No se sabe si será este mes, a fines de este mes, a mediados de este mes, pero ya está preparando el cuadernillo de la denuncia constitucional contra el presidente por obstrucción de la justicia, asociación ilícita y encubrimiento real. Es una denuncia que en realidad es una predenuncia.
porque lo que va a plantear el Ministerio Público es que la subcomisión de acusaciones constitucionales inaplique el artículo 117 de la Constitución. El artículo 117, como ustedes saben, solo permite enjuiciar al presidente por delitos mayores, ¿no? Traición a la patria, cierre del Congreso, etc. Viajar sin permiso. Entonces, la inaplicación del artículo 117 permitiría la suspensión, digamos, del artículo 117, permitiría plantear el juicio al presidente por estos delitos que he enumerado: encubrimiento real, obstrucción de la justicia y asociación ilícita. Hay, sin embargo, quienes dicen que en vez de inaplicar el artículo 117, cosa que es un poco complicada, lo que debería hacer es votarse, y se requieren 69 votos, votarse por la ampliación del artículo 117 para que el artículo 117 incluya estos delitos. En todo caso, los dados están corriendo y el juego se está acabando, y el presidente de la República va a tener que afrontar una situación penal si es que se aprueba esto que acabo de decir. Claro, tratándose del Congreso que padecemos, que nos manejamos o que enfrentamos, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar inclusive que el Congreso rechace la denuncia del Ministerio Público. Es posible, no lo descarto. Pero en todo caso, la situación a nivel de imagen, a nivel moral del presidente con esto del avión se agrava. Y si el Ministerio Público embiste al presidente con lo que acabo de decir, la situación va a ser políticamente mucho más empantanada y aguda que la que tenemos en este momento. El debate de ayer, me refiero al debate de los candidatos por Lima. Desastroso, ¿no? Desastroso. Una serie de promesas imposibles, excesivas, absurdas, casi infantiles, mentiras de cabo a rabo, proyectos hiperbólicos, proyectos incumplibles, las 10.000 motos, eso de el alcalde de Los Cerros aplicado a este candidato que además goza llamándose Porky a sí mismo. Me parece increíble. El alcalde de Los Cerros, Beverly Hills, querrá decir. Pero claro, al final la reflexión es esta, ¿no? Lima está en una crisis muy aguda, una crisis casi de sobrevivencia, de viabilidad como ciudad, como comunidad, como escenario de nuestra convivencia. Y sin embargo, Lima no es capaz de producir un líder, un liderazgo salvador o, digamos, acorde con el desafío. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si el Perú, y Lima en este caso en particular, sufriera una especie de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos darnos las salidas políticas que los grandes retos que tenemos merecen? El tamaño del reto es así y los candidatos son así. Las ofertas son así. Las alternativas son así. ¿Qué así? En algunos casos casi invisibles, cuánticas. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho para merecer candidatos de esta naturaleza en una ciudad en crisis grave, en crisis de viabilidad, en crisis de verdad, de sobrevivencia? Cualquiera que llega a Lima y se da cuenta de lo que pasa en esta ciudad, se da cuenta, percibe, digo, claramente, que se requeriría un superalcalde, ¿no? Un alcalde que, digamos,
decretase una especie de ruptura entre el ayer y el mañana. Un Giuliani en Nueva York, que lo hizo de una manera brutal pero bien, cambió Nueva York. Nueva York en los 70 era un antro, un gran antro, cosmopolita, en fin, atractivo, bohemio, pero un antro de violencia y de incivismo. Giuliani lo cambió. Nueva York parió a Giuliani, necesitó a Giuliani, creó a Giuliani, fabricó a Giuliani, y Giuliani hizo muchas cosas. A partir de ahí, efectivamente, Nueva York empezó a cambiar. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué el Perú en general, no solo hablo de Lima, tiene Castillo y no a la persona que hubiese necesitado después de 4 presidentes corruptos, encarcelados o suicidas? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos entre Keiko y Castillo? ¿Qué hemos hecho para estar así? Bueno, que cada uno mire lo que ha hecho. Y lo que salía a ganar debate como alcalde de Los Cerros, dice el amigable diario Expreso. Lo dudo, lo dudo. No ganó nadie y no ganó la ciudad de Lima, que es lo más importante. La extrema derecha ha ganado en Italia. Sí, cómo no, la extrema derecha ha ganado en Italia. Fíjense ustedes que ha ganado la extrema derecha en Italia y por primera vez va a gobernar ampliamente ahora sí, hasta con mayoría parlamentaria. Pero el jueves, esto fue la elección de ayer domingo, el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había amenazado a Italia y había dicho, mucho cuidado, que en la Unión Europea tenemos medidas correctivas para aquellos que quieran salirse del camino. Una clara advertencia a Italia, no vayan a votar por la ultraderecha. Bueno, eso exacerbó los ánimos y probablemente le dio más puntos a la que va a ser presidenta, Giorgia Meloni, de los Hermanos de Italia. Y claro, esta es la respuesta de los derechistas, de los conservadores, a el imperio de la Unión Europea. Al castigo que la Unión Europea le está dando a, digamos, a países como Hungría y Polonia, a los que ha castigado clarísimamente, quitándoles 7.500 millones de euros que iban a ser préstamos para cada uno de estos países. Y entonces la reacción es, Italia se suma a la ola conservadora, a la que se ha sumado ya Suecia, que no está, digamos, del todo en la Unión Europea, conserva algunas autonomías, pero es el regreso de los Estados-nación, de las soberanías. Y lo ha dicho bien el presidente polaco, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó a Italia, dijo, ¿qué es esto? ¿Esto es la democracia? ¿Esto es el Estado de Derecho? ¿Que los eurócratas de Bruselas dicten qué tipo de gobierno debe ser? Eso lo dijo el primer ministro polaco. El resultado es eso, una Europa cada vez más conservadora que se enfrenta a una Unión Europea, digamos, ahora sostenida militarmente por los Estados Unidos, pero que cada vez más desacierta. El jueves es probable que el Poder Judicial del Perú decida que Lilia Paredes, la esposa del presidente de la República, no podrá abandonar el país, es decir, no podrá acompañar a su marido si su marido obtiene el permiso del Congreso para seguir viajando.
es altamente probable que el Poder Judicial decida eso. Prensa popular que yo leo y que algunos desprecian. Prensa popular. ¿Qué dice la prensa popular? Leo 2 párrafos de un despacho. La noche de este último viernes, 2 sicarios de Venezuela que se desplazaban en una motocicleta asesinaron de 7 balazos a un vendedor de comida, también venezolano, en una concurrida calle de esta provincia piurana. Muy bien, están hablando de Sullana, de esta provincia piurana. Francisco Álvarez fue acribillado en la cabeza y tórax cuando armaba su puesto de venta. La víctima residía en Sullana desde hace 4 años y, según información policial, se dedicaba también a realizar préstamos a sus compatriotas, por lo que no se descarta que sus criminales le dieron muerte para no pagar una deuda. Los venezolanos que conocían a Álvarez señalaron a la policía, en medio del temor, que varios de sus compatriotas se dedican al sicariato y pueden dar muerte a su víctima por solo 100 soles. No podemos decir nada porque si hablamos nos matan, así de fácil, pero aquí los asesinos trabajan hasta por 100 soles, reiteró uno de los venezolanos que se acercó al lugar del crimen. 100 soles. 100 soles puede costar matar a alguien, mandar matar a alguien. Puede costar la muerte de alguien. Y hasta ahora el Perú no trata este problema. La contribución maligna que cierta escoria importada ha traído al escenario del crimen en Perú. Ningún político lo trata, las organizaciones vinculadas a los derechos humanos acallan, llamando xenófoba cualquier acusación al respecto, o cualquier señalamiento, o cualquier, digamos, protesta por esta invasión, que no tiene nada que ver con la migración legal, con la migración económica, con aquellos venezolanos que han venido a trabajar y a ganarse la vida y a huir del fracaso apocalíptico del régimen socialista del señor Maduro, heredero del socialismo del siglo XXI del señor Chávez. No hablo de ellos, hablo de la basura que ha venido aquí a envenenar aún más el clima de las capitales de provincia, sobre todo en el Perú. De eso no se habla. Se ha prohibido hablar porque es xenofobia, y no es xenofobia, absolutamente. Empieza a ser patriotismo indispensable hablar de este problema. Encuesta nacional de Ipsos sobre la corrupción. Encuesta nacional de Ipsos sobre la corrupción. La pregunta es, ¿cuáles son las 3 instituciones más corruptas de nuestro país? Encuesta de Ipsos. Primero, el Congreso de la República, 60%. 60% de los opinantes señalan al Congreso como primera institución corrompida. El gobierno del presidente Pedro Castillo, 42%. El Poder Judicial, 34%. Las 3 primeras. Congreso 60, Pedro Castillo 42, Poder Judicial 34. Hasta en eso el Congreso le gana, entre comillas, al Ejecutivo. Después vienen los gobiernos regionales 25, los municipios 22, la policía 22, los partidos 20, la fiscalía 18, los medios de comunicación 13%, las empresas privadas 9, la Contraloría 6, etcétera, etcétera, etcétera. El Congreso, la institución más corrupta según esta encuesta de Ipsos. Y en la República salió también una nota importante que tiene que ver con el presidente de la República. Y es una historia bien sencilla, la historia de Jover Guevara.
La compañía del Chotano, Jover Guevara Martínez, fue contratada por los alcaldes de Anguía y Tacabamba para supervisar las millonarias obras públicas que fueron adjudicadas a empresarios que financiaron la campaña presidencial de Pedro Castillo. Empresario vinculado con los chiclayanos, ganó 37 contratos. Y claro, este señor, Jover Guevara, ganó 37 contratos por un valor de 15.826.500 soles. 15.826.500 soles. Y los ganó solamente por ser amigo del presidente y por ser amigo de los amigos del presidente. Lo que confirma la teoría de la Fiscalía. La hipótesis es de que la maquinaria se montó basada precisamente en favorecer a un círculo que ahora ya sabemos que es un círculo enorme, grande. Era, digamos, más que un círculo, era una especie de óvalo, ¿no? Una galaxia provinciana de amistades, de gente a la que había que agradecer, de dinero que había que conquistar, tercerizando, de, en fin, granjerías malavidas buscadas a través del tesoro público. Un poco lo que había hecho Cerrón en Junín, en la región Junín. Robarle al Estado burgués no es malo. Robarle al Estado burgués y construir el partido y construir nuestra propia comodidad no es malo. La derecha lo hizo, lo haremos nosotros, pero haremos socialismo simultáneamente, ¿no? Más o menos ese era el esquema mental, la concepción degenerada, marxista degenerada de Cerrón en Junín, ¿no? Vamos a aprovecharnos del Estado burgués, de este Estado podrido, vamos a sacarle todo lo que podamos. Si eso significa hacer fortunas personales, también, no hay problema. ¿Qué escrúpulos vamos a tener frente a esta gente? Ese es un poco, ¿no? Y claro, esto se llevó a Palacio y Castillo interpretó a su manera esta prédica de anarquismo moral, si es que cabe el término, ¿no? Un estudio, mejor dicho, una misión de la Universidad de la Florida ha logrado descubrir 76 nuevas tumbas de niños sacrificados en Chimú, es decir, sacrificados por la sociedad Chimú, esta vez en Huanchaco. Con lo cual ya se suman más de 350 hallazgos de niños sacrificados, niños masacrados, niños y niñas masacrados por esa cultura que, en fin, ofrendaba a infantes, a los dioses en, se supone, tiempos terribles de inundaciones o sequías, porque todos están relativamente dirigidos hacia el mar o de espaldas al mar. Pero claro, cuando hablamos de las culturas precolombinas y nos ponemos muy orgullosos, también tenemos que admitir que eran suficientemente bárbaros como para hacer cosas como esta. Y no deberíamos avergonzarnos por ello, porque, claro, no podemos juzgar el siglo XI, que es más o menos el nacimiento de la cultura Chimú, 1050, con los valores de hoy, pero que eran bárbaros, y que de ahí venimos también. Y son nuestro linaje, sí, también son nuestro linaje. La Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, ha elevado la tasa de interés en 0.75 puntos. Es el quinto aumento desde marzo, o sea, desde la gran crisis que vino con la guerra entre Rusia y Ucrania. Quinto aumento,
y ahora el interés, digamos, la tasa de interés en Estados Unidos es de 3,25%. La tasa de interés es el costo del dinero, lo que cuesta justamente el dinero. Y claro, el señor Julio Velarde ha dicho que el crecimiento de 3% es pobre para el Perú. El señor Julio Velarde es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Ha dicho un crecimiento del 3% como el que está previsto para el año próximo, para este año, perdón, y para el año próximo también, es pobre. Es cierto, es pobre, 3% es pobre, pero lo que no dice don Julio Velarde, y se lo ha recordado Pedro Franque en el semanario Hildebrand en sus 13 esta semana, es que si sigue subiendo la tasa de interés, evidentemente la economía se enfría. Y ya la tasa de interés en el Perú es 6,58. En Estados Unidos es 3,25, aquí es 6,58. Altísima. Y entonces, claro, se enfría la economía, la demanda decrece y por lo tanto el crecimiento también. Entonces, claro, es cierto, pues, ¿no? La carne viene con hueso. Si enfrías la economía, tampoco esperes que crezca mucho. Julio Velarde se contradice un poco al censurar el crecimiento pobre cuando él mismo está elevando la tasa de interés. Sí, pues, hay que ser claro al respecto. El comercio ha hablado en estos días de un tema horroroso, espantoso, que es el caso de un perro abandonado en un techo de lince sin agua ni comida. El caso de Hope. Espantoso asunto. Hace bien el comercio en tocar esos temas, pero no le creo nada al comercio en su animalismo repentino. Porque si el comercio fuera animalista, no auspiciaría, como lo hace de un modo tan alegre, tan irresponsable, el espectáculo de la tauromaquia. Entonces no le creo nada. Lo están haciendo precisamente porque en una encuesta, al parecer, una encuesta grande que mandaron a hacer, una de las objeciones era que el comercio auspiciaba la taurofilia. Y claro, ahora están haciendo una campaña animalista, entre comillas. Así como hicieron una campaña sobre Irma Sumac para borrar el asunto del cierto racismo que se le puede imputar a veces al diario Decano del Perú. El presidente de Colombia habló en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la guerra antidrogas diciendo que ha fracasado. Y efectivamente, la guerra contra las drogas ha fracasado. Dijo Petro que la Amazonía está siendo víctima de la adicción de las potencias por la coca. La Amazonía está siendo víctima de la adicción de las potencias por la coca. Bueno, discutible, ¿no? No es tan cierto. La Amazonía no está siendo víctima de la adicción de las potencias por la coca. La Amazonía está siendo víctima de la desprotección de los gobiernos amazónicos, Perú, Colombia, Brasil. Sí, de la desprotección de los gobiernos, de la desatención, de la prescindencia de esos gobiernos. Y de todos estos años malditos en donde la tala por un lado, el narcotráfico por el otro, la alianza narco-guerrillera han hecho lo que han hecho. Es muy sudaca eso de echarle la culpa, muy sudaca, aunque Petro es un buen tipo, ¿no? Es un progre buen tipo, inteligente, brillante en muchos aspectos, pero es muy sudaca eso de ustedes tienen la culpa porque tienen narices aspiradoras, tienen drogadictos en todas partes. Sí, claro, hay drogadictos en todas partes, el problema es que tú produces lo que ellos aspiran. Entonces, ¿qué estás insinuando? Estás insinuando que matemos a
a los adictos. No, no, si tú no tuvieras las 142.000 hectáreas, como tiene Colombia, de cocales, esa materia prima se reduciría. Si Perú hiciera lo mismo y Bolivia contribuyera, y entonces, claro, vamos a imaginarnos un asunto económico. La coca se dispararía en precios y probablemente mucha gente dejaría de comprarla. Se intoxicaría con otras cosas, no lo sé, pero en todo caso es muy sudaca eso de echarle la culpa siempre a los demás. Los consumidores, claro que tienen un papel, pero ¿y el que produce? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ustedes saben que en Chile, en el diario El Mercurio, ha aparecido una publicación de gran preocupación sobre el megapuerto de Chancay. En Chile están preocupadísimos por el proyecto chino que ya está corriendo, que ya está ejecutándose, el megapuerto de Chancay, un proyecto de 3.600 millones de dólares que los chinos han empezado a hacer en Chancay y que va a ser un puerto alternativo importantísimo, un hub, es decir, un puerto que va a competir con Valparaíso. Entonces, Chile está preocupado. Chile está preocupado. Empresarios de Chile hicieron pública su preocupación por la supuesta amenaza económica que representa la megaobra del terminal portuario de Chancay, complejo que pasaría a ser lo que técnicamente se conoce como Puerto Hub, lo que limitaría el comercio exterior de Chile a una suerte de cabotaje de ida y vuelta a Chancay, dijo Miguel Vergara, presidente de la Liga Marítima de Chile, lo cual no hace sino confirmar la urgente necesidad de seguir en este proyecto y de cumplirlo y de no pararlo. No vaya a ser que haya gente que diga, como decía Alan García, ¿no? No vayan a molestarse los chilenos. Al contrario, si les molesta, hay que hacerlo, porque eso demuestra que estamos en el buen camino. El presidente Castillo dijo cosas correctas en Naciones Unidas. Claro, leyó un papel que él no había escrito, pero cumplió con no salirse del libreto, no dijo ninguna barbaridad y por supuesto dijo cosas que a la derecha le supieron a chicharrón de cebo. Muy bien, habló de las Malvinas y ¿por qué no? Entonces la derecha salió a decir, nos vamos a enemistar con Inglaterra. ¿Y cuándo hemos sido grandes amigos de Inglaterra? Nunca, pero en fin. Y decir que las Malvinas son argentinas, es seguir con la vieja política del Perú y acatar, en todo caso, la herencia del señor Fernando Belaúnde Terry, que de marxista no tenía nada y que ayudó a la Argentina hasta con misiles Exocet en plena guerra. Y después habló de Palestina y claro, ya saben ustedes quiénes han salido como fieras. ¿Por qué se mete con Palestina? Ha ofrecido tener una embajada en Palestina. Sí, ¿y por qué no? El Estado palestino es reconocido por muchos países, es una necesidad absoluta y claro, esto molesta a la derecha, molesta a aquellos que creen que el statu quo en esa zona consiste en que los palestinos no tienen derecho alguno y que Israel tiene mandatos superlativos e infinitos. Y habló de la República Saharaui, de lo que tanto le ha molestado a la geopolítica, a nuestra Kissinger, María del Carmen, ¿no? María del Carmen Alba, la más ignorante
congresista que yo haya escuchado en los últimos tiempos. He escuchado de verdad muchas cosas que me han dado vergüenza ajena, vergüenza como peruano, ¿no? Pero pocas, muy pocas en mi vida, como la que le acabo de oír a María del Carmen Alba. Deberían realmente amordazarla. Sería una gran solución para el Partido Acción Popular. Deberían prohibirle hablar. Bien, ahora algunos comentarios. Creo que tengo algún tiempo. Sí, poco, pero tengo. Estaba leyendo, estaba hojeando un libro que leí en diagonal hace muchos años, que es justamente las memorias de Felipe Oesterlin, el fallecido Felipe Oesterlin Parodi, Páginas del viejo armario. Y aquí me encuentro con que el Senado de la República, cerrado ilegalmente por el señor Fujimori en abril de 1992, el Senado destituyó a Fujimori, justamente llamándolo incapaz moral. El Congreso de la República, considerando que el ciudadano Alberto Fujimori ha incurrido en violación flagrante de la Constitución al pretender subvertir el orden democrático en su exposición pública propalada el día 5 de abril de 1992, siendo su primera obligación la de cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado, que ello lo incapacita moralmente para ejercer la presidencia de la República, que el Congreso así lo debe declarar de conformidad con el inciso 1 del artículo 206 de la Constitución Política del Estado, acuerda: 1. Declarar que el ciudadano Alberto Fujimori está incapacitado moralmente para ejercer la presidencia de la República, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiese lugar. 2. Declarar la vacancia de la presidencia de la República. Esa era la vacancia. 3. Convocar al designado por la Constitución para que asuma las funciones de la presidencia. 4. Disponer el juzgamiento de los responsables y cómplices de la violación constitucional producida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 de la Constitución. Lima, 6 de abril de 1992. Firman Felipe Oesterlin Parodi, presidente del Senado y del Congreso; Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados. Por supuesto que esto no se cumplió. Fujimori se zurró en esto, siguió adelante con su cierre del Congreso arbitrario, acusando al Congreso de no ayudarlo cuando el Congreso le había aprobado todas las leyes que había propuesto y, digamos, convirtiendo la democracia en una caricatura. Con el apoyo de mucha gente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, corrompidas desde ya por Vladimiro Montesinos, y con el apoyo de un gran sector de la prensa, que aplaudió, y por supuesto la derecha entera, que estaba feliz de la vida. Años después, el año 2000, el señor Fujimori sería vacado, ahí sí en serio, y con efectividad, por el Congreso. O sea, Fujimori fue vacado 2 veces. 2 veces. Aquí el 92 no le hicieron caso al Congreso, y el 2000, cuando recuerdan, los que recuerdan, ¿no? Caray, pensar que hay niños de 22 años que nacieron ese año, ¿no? En fin, chicos de 22. Sí, pues. Fujimori se fue de viaje a un congreso mundial de la APEC en Brunei. Se fue a Brunei. Y de Brunei se fue a Japón. Le dijo a la tripulación del avión FAB donde estaba, a Tokio. ¿Cómo? ¿A Tokio? No está previsto. No, a Tokio. Y se fue a Tokio. Y de ahí mandó su fax: renuncio a la presidencia. Entonces el Congreso dijo: no, renuncia a nada, naca, te voto. Y entonces el Congreso votó la vacancia del señor Fujimori, 2 veces vacado. Ese sí, 2 veces vacado. Alberto Hidalgo, poeta,
libelista y canalla de profesión, Alberto Hidalgo. Una vez Borges escribió una crítica a un libro del señor Alberto Hidalgo, poeta peruano, arequipeño, atrabiliario, terrible. Y entonces Borges tenía una reseña de libritos en una revista argentina y publicó una crítica bien dura contra un poemario de Alberto Hidalgo, ¿no? Hidalgo no es únicamente el autor de este libro, sino su ingenuo y aterrorizado lector. Así lo prueba el comentario perpetuo que hace de los 18 poemas. En fin, se empieza a burlar Borges, en una nota muy pequeña, pero se empieza a burlar. Entonces la venganza de Hidalgo, que era de verdad, una especie de infame profesional, fue mandarle esta carta. Le dice: querido Borges, voy a refrescarle la memoria. Hace unos meses, muchos, Hidalgo vivía en Buenos Aires, por si acaso, y era muy reconocido, era poeta de verdad, ¿eh? Hace unos meses, muchos, una noche, pasadas las 24, frente a la confitería del Molino, usted tuvo un breve apuro. Quería acompañar a una amiga hasta su casa en Villa no sé cuántos. El automóvil costaría, según sus cálculos, 3 o 4 pesos. Como usted no tenía ninguno, yo le presté 10, de modo que usted pudo irse con la chica, solo los dos y juntos, dentro del auto y bajo la noche, y de seguro que no pasó nada. Nunca pasa nada entre usted y una mujer. Canalla absoluto, ¿no? Canalla absoluto. Pero claro, y le habla de la deuda, de los 10 pesos, y le dice: págueme pues, dando a entender que Borges habló mal de su libro por este incidente, ¿no? Y claro, el tiempo decreta, el tiempo da su veredicto, el tiempo siempre señala, ¿no? ¿Quién es Hidalgo? Yo tengo que decirles a ustedes: Alberto Hidalgo, poeta arequipeño, atrabiliario, libelista. Pero necesito decirles quién es Borges, ¿verdad que no? Tremendo escritor, bárbaro escritor. Por supuesto, Borges ni le respondió, ni le hizo caso. Probablemente Borges quizá leyó lo que yo leí hace muchísimos años también. Este libro que se llama Ofensas y Desafíos, editado en Madrid en 1890 por Eusebio Iñiguez. No engaño, ¿ah? 1890. Este librito es del año 1890. Entonces, es sobre el duelo. ¿Qué hacer en los duelos? ¿Duelos a primera sangre, a la primera herida, o duelos a ultranza, a outrance, como se decía en francés? O sea, a muerte. Madre mía, qué terrible, los duelos. Y entonces, claro, para haber un duelo tiene que haber ofensas. Entonces, este autor dice que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, los tratadistas nada dicen con respecto a quienes son los ofensores y los ofendidos cuando la ofensa se realiza por una dama. Y aunque seamos tachados de presuntuosos, vamos a legislar en esta materia. Las ofensas pueden considerarse como tales cuando quien ofende es una señora que goza de gran respetabilidad y buen nombre en la sociedad. Las ofensas inferidas por una mujer de reputación dudosa o de las que comercian con su cuerpo no tienen nunca la gravedad que las anteriores y por lo tanto pueden considerarse como no hechas. Y en la página 62, artículo 23, porque esto es realmente una especie de legislación sobre los duelos, para que haya duelo es preciso que el ofensor sea siempre una persona que goce de buena reputación en la sociedad. Eso explica
porque este modesto columnista, este modesto escriba, este modesto periodista ha dejado de contestar tanta inmundicia y tanta provocación inútil. Sí, se contesta a la gente de buena reputación, es verdad. Y para terminar, Haya de la Torre y Luis Alberto Sánchez escribieron cientos, creo que miles de cartas. Algunas de ellas han sido publicadas en 2 tomos abundantes de Mosca Azul Editores. Y yo me quedo sorprendido por el tono con que Haya le escribía a Sánchez. Es decir, es increíble, ¿no? Por ejemplo, Sánchez escribe un libro que se llama Haya de la Torre y el APRA, y se lo manda a Haya. Es un buen libro, yo lo he leído, creo que todos los que más o menos conocen el movimiento aprista tienen que haberlo leído. Y entonces Haya lo recibe y le contesta una carta tremenda y le dice que el libro es un desastre. El libro está lleno de errores, el libro es... Por ejemplo, los asaltos de Barranco están mal ubicados cronológicamente. Habla de cuando lo quieren apresar en el año 1939, en agosto y en septiembre del 39, van a asaltar las casas donde él está escondido y dice que Sánchez lo cuenta muy mal. Pero aquí hay un párrafo que a mí me interesa. Entre el primer y el segundo asalto viene el aviso de Benavides, el general Benavides, que era el presidente, golpista, claro, por intermedio de Augusto. Dile a Haya de la Torre que yo lo mandé a capturar en Barranco, pero que si es cierto que su vida corrió peligro se debe a que he descubierto que entre los soplones hay agentes enviados por los Miro Quesada para matarlo. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Claro, era el año 39, el año 35, un militante del APRA había matado al director del comercio y a su esposa cerca del Club Nacional, por la Plaza San Martín. Pero en fin, le saca la mugre Haya a Sánchez por su libro. No pones el estupendo sueño de Manuel Arévalo, el más grande misterio de mi vida. El problema del asilo no me gusta, está superficialmente tratado, no se aprovecha el significado de la absolución, la carta de Barreda, el más alto testimonio, mi entrevista con Leguía, tanto mi entrevista con Leguía como la de Irigoyen están alteradas, no conoces los datos de Vasconcelos, tus críticas, tu primera persona en el libro en cuanto al 45-48 tendría justificación si conocieras los hechos, no los conoces o los conoces a mí. Es decir, es increíble, ¿no? Y Sánchez le responde amablemente, y en fin, le dice, ya corregiremos. Y yo digo, qué relación, ¿no? La lealtad, la paciencia de un discípulo, el jefe inmenso. Claro, un tipo que había conocido a Einstein, que se tuteaba con Bertrand Russell, que era una personalidad mundial, a quien Nehru invita a la India. Es decir, claro, qué distinto país, ¿no? Además hablaban de persecuciones, de pistoletazos, de intentos de crimen, de clandestinidades, de acosos. Claro, no hablaban de Lavajato, de Odebrecht, de maletines, de mochilas. No hablaban de cochinadas. Esto era la política, pues. Esto era la política. Gracias, hasta el lunes.